Ya, gracias. Entonces, en la diversidad animal hay, digamos que muchos patrones de orientación del eje de segmentación, pero básicamente vemos nada más dos. La segmentación espiral y la segmentación radial, que como en esta ilustración vemos, la segmentación espiral se trata nada más de que ustedes noten aquí el eje de la estructura, que sería lo que va a conformar la mórula. Hay un polo superior y un polo inferior, por el cual cruza este eje imaginario. Digamos, esa es una línea recta. Y los ejes de segmentación están sesgados respecto a esa línea recta. O sea, no respetan la perpendicularidad de este eje, sino que se sesgan, se inclinan. Y entonces, en ese sentido, se dividen las células y se desplazan las células hijas. ¿Sale? Esa es la segmentación espiral. Ahora, también es importante recordar que una vez que se dividen, aquí tenemos 4 células. Cuando se dividen en 8 células, este eje de segmentación se sesga hacia uno de los lados. En la siguiente división se va a sesgar, pero al otro lado, dando una especie como de efecto de zigzag, no de espiral, sino que de zigzag, pero aquí en la literatura le llaman segmentación espiral. ¿Vale? Aquí entonces, primero estamos viendo que las células se separan en este ángulo y luego en el otro ángulo, como vemos aquí. ¿Vale? Eso es la segmentación espiral. Y luego en la segmentación radial se respeta el eje de la estructura, de lo que va a ser la mórula. Aquí está el eje, la línea negra. Y vean cómo el eje de segmentación respeta esa misma dirección. O sea, los ejes de segmentación son paralelos en esta división. Y en la siguiente división van a ser, las divisiones van a ser horizontales. Aquí verticales y aquí horizontales, en la siguiente. Y luego otra vez verticales, horizontales, conforme se van dividiendo las células. Y eso es segmentación radial. Por cualquier cosa aquí tienen el apunte y si no se acuerdan bien, me dicen, ¿vale? Vamos. Aquí, por ejemplo, tenemos la segmentación radial de un anfioxo. Un anfioxo es del grupo o del filo cordata. ¿Sale? Entonces los anfioxos tienen segmentación radial, mientras que los anélidos tienen segmentación espiral. Vean aquí las flechitas están indicando las segmentaciones sesgadas. Sesgadas para un lado y luego hacia el otro. Como una lavadora, ¿no? La famosa chaca chaca. Bueno, a ustedes no les tocó la lavadora chaca chaca, pero así era, ¿no? Chaca chaca, chaca chaca. ¿Sale? Entonces así se dividen las células. En el examen no va a poner que se dividen como chaca chaca, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Ok, ahora, en cuanto a la siguiente unidad, el desarrollo de las capas blastodérmicas, las cavidades corporales y las cavidades del cuerpo y sus implicaciones evolutivas. Vamos a ver ese tema, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, no nada más se queda el asunto de la gástrula en los grupos animales. Hay animales que, como vimos, se quedan en la blástula, como el caso de las esponjas. Y hay animales que pasan más allá en el desarrollo de una gástrula, como el caso de los nidarios. Y hay otros animales que van todavía más allá, y ahorita los vamos a ver. Entonces, no nada más va a ser la cavidad, esta que referimos como el blastocele y el gastrocele, sino que va a haber otras cavidades corporales que se van a formar gracias a un nuevo tejido en transformación, que es el mesodermo. ¿Sale? Entonces, por eso dice aquí, el asunto de las cavidades corporales y otras travesuras del mesodermo. El mesodermo aquí va a meter un relajo bastante notable. Ok, entonces aquí estamos viendo la gástrula. Cada grupo celular despliega el desarrollo armónico de los distintos componentes específicos del cuerpo de un animal. Es decir, que el endodermo y el ectodermo se van a transformar, o sea, estas células se van a diferenciar en forma y función, dando origen a los tejidos y a los órganos. Hay órganos específicos del ectodermo, órganos específicos que se forman en el endodermo. ¿Sale? Vean, aquí está, por ejemplo, del ectodermo derivan la piel,
el esqueleto, las espinas, si es que el animal tiene espinas, los tentáculos, los nervios, o sea, el sistema nervioso se origina en el ectodermo. Y luego, por parte del endodermo, es la conformación del tubo digestivo, que se conforma por el esófago, el estómago, intestino y glándulas digestivas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la ilustración de una gástrula temprana de equinodermata, donde vemos que todas esas estructuras se van a formar en función del endodermo y del ectodermo. Okay. Ahí tenemos otra ilustración del mismo proceso de los erizos de mar, de los equinodermos. Entonces, el mesodermo es precisamente esta parte problemática de entender para los biólogos. El mesodermo, en el reino animal, en esta diversidad animal, despliega una gran diversidad de transformaciones en tejidos en los grupos animales. También se desarrollan estructuras en el blastocele a partir de las células del mesodermo. Ahorita vamos a ver por qué. Y esas estructuras básicamente son células musculares, células epiteliales relacionadas con gónadas, así como con glándulas. Estos son órganos y tejidos que se forman a partir del mesodermo. Vean, los músculos se forman por el mesodermo. Eso es bien importante. Pero todavía hay asuntos más oscuros que nos van a dejar más, como dicen los noticiarios, la víbora chillando. Ok. Los grupos de células del mesodermo, ahorita vamos a ver cómo se forman, conectan la pared corporal con músculos y desarrollan gónadas. Y se siguen segmentando estas células del mesodermo, puede ser que se segmenten hasta rellenar el blastocele y además desarrollan gónadas. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los platelmintos. Los platelmintos tienen un blastocele y ahí adentro del blastocele es donde se desarrolla el mesodermo. Ahorita lo vemos más claro, mejor me espero. Unas células del mesodermo desarrollan gónadas. Otras van a desarrollar tubos de circulación, por ejemplo, en el sistema circulatorio. Ustedes saben que hay venas, que hay arterias y en muchos casos hay capilares. Esos tubos son células epiteliales, bueno, están hechos de células epiteliales y son originadas por el mesodermo. Y las más locas de las células que se generan en el mesodermo empiezan a desarrollar otra vez bolsas con espacios. Pues ya teníamos un espacio corporal que era el blastocele. Con el desarrollo del mesodermo, ciertas células se van a dedicar se siguen segmentando, pero además dentro de ellas van a formar un nuevo espacio. Y van a seguir creciendo, se va a seguir ensanchando esa bolsa se va a seguir haciendo más grande, ocupando el lugar del blastocele, lo que conocemos como celoma. Ya no va a ser un blastocele, sino que va a ser un celoma. Entonces se pone la cosa muy fea. Ok, entonces cuando los grupos de células del mesodermo conectan la pared corporal con músculos y desarrollan gónadas, tal es el caso de estos animales, los acantocéfalos, los rotíferos, los nemátodos. Y aquí tenemos ¿cómo se llaman estos? Ositos de agua. Ahorita me acuerdo. Entonces, vean, en un acantocéfalo está la pared corporal, que correspondería con la transformación del ectodermo, y está el endodermo, conformando esta reminiscencia del tubo digestivo, que ya no es tubo digestivo, ya no lo usan para digerir. Un gran espacio, espérenme, aquí, un gran espacio que vemos aquí, como transparentando el bicho, que correspondería con el blastocele. Y estas glándulas, conformadas por, o más bien originadas por tejido, originadas a partir del mesodermo. Entonces estas glándulas, vean que están nadando en el blastocele de este animal, este grupo se le conoce como acantocéfalos. Lo mismo va a ocurrir con los nemátodos. Aquí vean, está el tubo digestivo, aquí está en el centro, esa es la tripa. Aquí el esófago, el estómago y luego aquí viene el intestino. ¿Sale? Entonces esa tripa interna que resultó del alargamiento del arquenterón, como ustedes recuerdan, al final de cuentas, las células empiezan a diferenciar su forma y su función, y entonces se genera un orificio de entrada que es la boca, el esófago, el estómago y los intestinos.
en cada sección del intestino se van a realizar diferentes eventos, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos una diferenciación del endodermo en un intestino, conformado por estas partes que les acabo de mencionar. El ectodermo se va a transformar en las células de la piel y la piel va a producir una sustancia que va a cubrir a todo el animal, que es una cutícula. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir con la acantosfera y también lo mismo va a ocurrir con los rotíferos. Nada más que aquí no vemos bien transparentados los órganos. Y con ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, no me acordé. Al ratito me acuerdo. ¿Qué más? Pues nada más. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Pero todavía no acabamos. El blastocele anda haciendo perdón, el mesodermo anda haciendo de las suyas. Ahora vean, ¿dónde se origina el mesodermo? En las células amarillas, vean, aquí es el polo vegetal y tenemos en el extremo opuesto el polo animal. Y dentro de las células del polo vegetal van a empezar a cambiar también otra vez los ejes de segmentación, de tal manera que cierta parte de las células hijas se meten al blastocele. O sea, ingresan. Vean, aquí hay una célula, aquí hay otra y otra. Son células mesodérmicas. Estas células mesodérmicas iniciales también se empiezan a segmentar. Segmentar, como lo hizo el huevo, ¿no? ¿Se acuerdan? El huevo o cigoto se divide hasta formar la mórula. Más o menos ocurre lo mismo aquí. Va a haber muchas morulitas allá dentro del blastocele, que las estamos viendo aquí. Pero además, entonces, estas células después, con el tiempo, para el caso de este grupo de animales, que son los acantocéfalos, los lemátodos, los rotíferos y otros más, las células del mesodermo van a llegar nada más a ser unos grupos musculares que van a pegar el tubo digestivo, o sea, van a conformar una especie como de cuerdas musculares entre la pared del cuerpo y el tubo digestivo, lo que le va a permitir al animal mover el alimento. ¿Sale? Y además, otras células del mesodermo van a conformar las gónadas, o sea, el sistema reproductivo, tanto óvulos como espermatozoides. Bien, y lo mismo va a pasar con rotífera, con nemátoda y con estos que todavía no me acuerdo cómo se llaman. ¿Vale? Aquí estamos en el nivel de organización de los pseudocelomados, así se les llama. Pseudocelomados. Yo tengo una bronca espantosa con estos nombres que son antiguos, pero se siguen usando. ¿Sale? Entonces no voy a ponerme de rebelde con que no usen ese nombre. Lo tienen que usar porque así son los libros. Pseudocelomados. Comienza con P. Pseudocelomados. Ahorita no lo puedo escribir porque me va a tardar más tiempo y quiero avanzar más. Ok. Ahora, en otros animales, estas células del mesodermo se segmentan hasta rellenar el blastocele y desarrollan gónadas. Por ejemplo, en el caso de como les decía, de los platelmintos. Los platelmintos en un momento dado desarrollan un blastocele, pero el mesodermo que se encuentra dentro de ese blastocele empieza a proliferar las células, o sea, las células se siguen segmentando, la masa celular sigue creciendo y ocupando el lugar del blastocele. De tal manera que los platelmintos no tienen cavidad corporal como la tienen estos anteriores. La cavidad corporal de estos animales es el blastocele. Y por eso se les llama pseudocelomados, porque esa cavidad corporal no deriva del mesodermo. Prácticamente la mantienen desde la blástula. Nunca desaparece ese espacio. Y por eso se les llama pseudocelomados. Pero en el caso de las planarias, que son los platelmintos, el mesodermo se segmenta hasta rellenar, o sea, las células del mesodermo se segmentan hasta rellenar el espacio blastocélico. De tal manera que los platelmintos no tienen ningún espacio corporal. Tienen el espacio gástrico. Acuérdense que yo les dije que hay diferencia, es diferente hablar de un espacio gástrico a un espacio corporal.
Y si no, ahorita lo recordamos otra vez. Entonces, todos los demás van a tener otros procesos, en el particular las planarias y otros bichos que se llaman, hoy, ¿cómo se llaman? También ya se me olvidaron. Hay otro grupo que rellena su cuerpo, la cavidad corporal, con células intermedias del mesodermo, ¿vale? Nemertinos. Los nemertinos y los platelmintos tienen ese proceso del desarrollo, ¿vale? Además, las células del mesodermo también que están rellenando el hueco del blastocele, otro grupo de células van a conformar las gónadas. Ahora, en otros grupos de organismos que vemos aquí señalados, los anélidos, los artrópodos, que aquí tenemos dos ejemplos de artrópodos, aquí también la araña es un artrópodo y este cien pies también es un artrópodo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 especies representando al filo artrópoda. Una especie aquí representando al filo molusca. Esta especie representando al filo equinodermata. Este otro representa a los animales que se llaman ctenóforos. También empieza con C, ctenóforos. Y vemos un representante aquí del filo nidaria y de las esponjas. Pero bueno, esas ya las revisamos, ¿no? ¿Cuál es el asunto en su desarrollo? Ahora vamos a ver este asunto. Tampoco el asunto de los ctenóforos. Entonces aquí dice, unas células del mesodermo desarrollan gónadas. Otras, tubos de circulación y las más locas desarrollan bolsas nuevamente. En estos casos. En el caso de los moluscos, de los equinodermos, de los artrópodos y de los anélidos. Ahí las células del mesodermo van a empezar a formar también nuevas bolsas, nuevos espacios corporales, conocidos como celoma. Aquí ya más a detalle. Las células del mesodermo se segmentan hasta rellenar el blastocele por completo y se desarrollan gónadas, en el caso de los platelmintos, como les había dicho, donde se encuentran las solitarias, fasciola y las planarias de vida libre. Estos son parásitos y este es de vida libre. El caso de los nemertinos, aquí lo vemos, vean, este es un nemertino, es un gusano, que también es un tanto aplanado, y su cuerpo está relleno de células, no hay espacio corporal. Tienen un espacio gástrico, pero no hay espacio corporal. Ya ven, incluso estos animales evierten su tubo digestivo. Bueno, esta estructura, no sé cómo se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces, esa estructura la sacan para predar. Con eso atrapan a su presa y la tragan. Bueno, eso vive en el mar. Seguramente si tenemos un poquito de suerte, cuando vayan a la playa, a lo mejor encuentran ahí algún nemertino. Este es un corte histológico de una planaria, como esta, ¿no? Esta es una planaria, se le hace un corte histológico y entonces veríamos el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo, y una serie de músculos alrededor aquí. Esto es efecto de la preparación. Este es un espacio debido a la preparación al que la muestra se secó. Pero todo es continuo. Vean, no hay espacio corporal, no hay un espacio, no hay un espacio interno del cuerpo. Pues todo es continuo de células, es un parénquima. Y vemos las células de la piel. Estas son las células de la piel. Parénquima, las gónadas, aquí está una y acá está otra. El tubo digestivo y la luz del tubo digestivo que involucraría la cavidad gástrica. ¿Sale? Dice, conectan la pared celular con músculos y desarrollan gónadas. ¿Quiénes? Las células del mesodermo. Se conserva en este caso, en estos ejemplos que ya les había comentado anteriormente, lo volvemos a retomar para verlo más a detalle. Aquí con un corte histológico, particularmente de un nemátodo, que es el mejor ejemplo, el ejemplo típico. ¿Va? Entonces vean, esta es la pared corporal correspondiente a este nemátodo. ¿Vale? Es la pared corporal conformada por las células epiteliales, un conjunto de músculos longitudinales que vemos aquí, estas como barbitas,
son músculos longitudinales. También tenemos músculos circulares que andan por acá, como estas manchas, son músculos circulares. Y vean que aquí lo blanco es un espacio corporal. Ese espacio corporal está lleno de líquido. Y vemos aquí al centro el tubo digestivo. Esto es el tubo digestivo. Esta es la luz del tubo digestivo, es decir, es la cavidad gástrica. Esta línea es la cavidad gástrica. Luego, ese es el tubo digestivo, está señalado como tubo digestivo, la cavidad gástrica, y estas son las gónadas. Estas bolitas que ven aquí son las gónadas. Y las gónadas están nadando en el espacio del blastocele. Y aquí, por ejemplo, les puse en colores, ¿no? El origen del ectodermo están en azul, la piel. El origen, ¿a qué da origen el mesodermo? Lo que está en verde, por ejemplo, las gónadas. Y el endodermo va a dar origen a la cavidad gástrica, bueno, al tubo digestivo y por consecuencia la cavidad gástrica. No sé si tengan preguntas. Los animales que no tienen cavidad corporal se les conoce como acelomados. Y eso es la palabra. Celomados quiere decir cavidad. Celoma es una cavidad. A es sin. Animales sin cavidad. Cavidad corporal. Sí tienen cavidad gástrica. Otra vez les repito, sí tienen cavidad gástrica, pero no tienen cavidad corporal. Estos tienen cavidad corporal y tienen cavidad gástrica. La cavidad corporal deriva directamente del blastocele. Y estos son los pseudocelomados. Pero aquí vemos las locuras más locuras del mesodermo. Porque resulta ser entonces que unas células del mesodermo desarrollan gónadas, otras van a desarrollar tubos de circulación y las más locas desarrollan bolsas nuevamente. Ahorita vemos. El blastocele entonces es sustituido por las bolsas mesodérmicas nuevas que se desarrollan. Y el espacio entonces así relleno por este nuevo espacio se le llama celoma. Y entonces estos animales se les considera como animales celomados. Entonces vemos aquí en la anatomía de la lombriz de tierra que es un animal celomado. Es el típico ejemplo de un animal celomado. ¿Vale? Entonces vean, tenemos la cutícula. Esta cosa como transparente es una cutícula que está cubriendo el cuerpo. Tenemos la capa aquí naranja, que es el epitelio, la capa epitelial. Luego tenemos un conjunto de músculos longitudinales y también circulares adosados a la pared corporal. Aquí no distingo dónde están los circulares, pero sí veo los músculos longitudinales. Todo este grosor es muscular, se contrae. Bien, entonces, ¿qué formó esos músculos? El mesodermo. ¿Qué formó la piel? El ectodermo. Y la piel formó la cutícula. O sea, desarrollaron la cutícula. Oye, no te pelees. Aquí vemos un espacio corporal. Vean, aquí hay algo como blanquito, una línea blanquita, que está delimitando una bolsa interna. O sea, no directamente este espacio está involucrando a los músculos, sino que es una bolsa que está separando precisamente los músculos de un espacio que hay aquí, que lo estoy señalando con el cursor. Ese es el nuevo espacio generado por células del mesodermo. ¿Y por qué digo eso? Pues porque esta capa en gris es el peritoneo. El peritoneo es de origen mesodérmico y precisamente el peritoneo delimita las bolsas del celoma. Entonces digamos que son los globos en donde se infló todo el espacio y que ocupó el lugar del blastocele. Entonces aquí no tenemos blastocele, tenemos celoma, dado que ese espacio se originó por células del mesodermo. Y luego tenemos el intestino, aquí tenemos el intestino, el tubo digestivo, ¿no? Aquí está. Vean, también el mesodermo formó estos vasitos, estas venas, arterias y capilares, porque este es un sistema circulatorio cerrado.
Entonces, las venitas, las más delgadas y las arterias más delgadas son capilares. Y la sangre circula dentro de esos capilares, bueno, dentro de los capilares y dentro de los vasos y del corazón. Entonces, estos animales tienen un sistema circulatorio. Son muy sofisticados. La estructuración del cuerpo de una lombriz de tierra es súper compleja. Las vemos y no nos importan, ¿no? Hasta las aplastamos o eso, híjole, pues sí, pero son bien complejos. Entonces hay otros tubos, vean, un cordón nervioso que es de origen ectodérmico. El cordón nervioso y todas las neuronas son de origen ectodérmico, nada más que por el proceso del desarrollo se meten. Igual con nosotros, se metieron a la cabeza y conforman el cerebro, dentro de los huesos de la espina dorsal, pero el origen de esas células es ectodérmico. No sé si tengan preguntas. Aquí vemos otras estructuras que son las estructuras de excreción, que son son las, ¿cómo se le llama? Ya se me olvidó. Pero estos son como si fueran los riñones. Los metanefridios, perdón, ya me acordé. Los metanefridios, que son estos tubos que sacan los desechos del tipo de los que tienen amoníaco. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos yéndonos muy rápido, ¿no? A lo mejor es necesario que vuelvan a leer esto porque esto no creo que se les quede con lo que yo les estoy diciendo. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué más. Entonces, los anélidos tienen esta configuración corporal. Tienen un celoma muy desarrollado. Los moluscos también consideramos que tienen un celoma desarrollado, nada más que ahí ocurren otras cosas extrañas que vamos a revisar. Primero quiero que entiendan el origen del celoma. El celoma se origina por células del mesodermo, por embolsamiento, o sea, hay un proceso de formación de bolsas con células del mesodermo que van a ocupar el espacio del blastocele. ¿Sale? Hasta ahí mi boca para después explicar el asunto de los moluscos y de los artrópodos. Los artrópodos también sí tienen celoma, pero hay un proceso muy especial en estos grupos, tanto en moluscos como en artrópoda. Y ya en el caso de los equinodermos, pues más o menos sigue siendo muy similar al asunto de los anélidos. Ya ahí estamos representados, ¿no? Ahí está este tigre que está representando a los vertebrados. Ahí nos involucramos también nosotros. Pero también se involucran otros animales como son las asidias, perdón, las asidias que tienen una larva nadadora. Vean, esta es la larva de una asidia. Y son los famosísimos urocordados. Y todos en conjunto serían los cordata, el filo. Listo. Y bueno, hay más, ¿no? Entonces la vamos a dejar, bueno, qué bueno que ya terminó ahí la presentación, para dejarla y la revisan por favor. Y si pueden capturar más información de la red, pues adelante, ¿eh? Yo creo que eso sí va a ser un buen ejercicio para que terminen de entender todas estas maravillas que puede hacer el mesodermo en los diferentes grupos animales. Esto, como se podrán dar cuenta, está marcando las diferencias estructurales y de complejidad de los grupos animales. Resulta ser que por comparación de estructuras, los pseudocelomados son más simples que los los acelomados son más simples que los pseudocelomados. Y los pseudocelomados son menos complejos que los celomados, por la cantidad de órganos que pueden tener, órganos y sistemas. Por ejemplo, en el caso de los pseudocelomados, no tienen sistema circulatorio. No tienen, bueno, yo creo que sí deben de tener un cerebro, pero muy reducido. Cuando el desarrollo del celoma implica bolsas celómicas y tubos y órganos, entonces la cosa se complica. Es más, son animales más complejos en el sentido de la cantidad de elementos corporales. Tiene más componentes corporales un celomado que un pseudocelomado. Y los pseudocelomados tienen más complejidad con relación a los acelomados.
¿Vale? Y luego los demás animales pues, son más simples, como una esponja o un tenóforo, que se quedan en el grado de órganos en tejidos, ¿no? En ese nivel. Mientras que ya estos animales son animales con sistemas, aparatos y sistemas que conforman el cuerpo. Entonces, ese es un grado de un nivel de complejidad mayor que el grado de órganos en tejidos, como el caso de los nidarios y de los tenóforos. No sé si tengan preguntas. Niños. A ver si hay preguntas aquí. Ah, gracias, Andrea. Sí, son tardígrados. Los que les platicaba aquí, que no me acordaba del nombre, que no me acordé hasta que me lo recordaron ahorita. Estos, los tardígrados. Vean, hasta aquí estaba el nombre, ¿no? No sé por qué no lo vi. Pero es el grupo de los tardígrados que tiene que ver con los artrópodos. No es un artrópodo, no son artrópodos los tardígrados, pero son parientes muy cercanos. Pero bueno, ese es otro tema. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? La próxima semana vamos a empezar a desarrollar el proyecto, porque es posible que se evalúe al final con una rúbrica que espero que pueda encontrar yo algún profesor que me ayude a que sea de tipo colegiado, o sea, que pueda ser evaluado en la plataforma de ECAS. O sea, finalmente yo voy a evaluar su trabajo. O sea, otro profesor no, que sería pedirle más tiempo del que ya no tiene. Pero sí que me ayude para que se colegiaturice la rúbrica. O sea, que le dé el visto bueno a la rúbrica. ¿Sale? Bueno, entonces la próxima clase nos vamos a dedicar a ver este asunto del proyecto. Mientras tanto, por favor, suban sus tareas, si es que no la han hecho o que si la entregan tarde, bueno, entréguenla tarde, pero entréguenla en el menor tiempo posible, por favor, después de la fecha de vencimiento. La pueden subir. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Si no me equivoco, creo que es el martes, ¿verdad? Y déjenme pasar lista. Ahí están los participantes. Descargo la lista. Y ya. ¿Listo, chicos? Repasen, por favor, lo que hemos visto. Ya vieron que están los temas ahí ya subidos. Pueden incluso adelantar y revisar en la red videos, que estén bien informados para que tengan preguntas. ¿Sale? Nos vemos, Brisa. Chao, Rubí. Nos vemos, Luis. Chao, Luz. Chao, Dolores. Bye. Chao, Vanessa. Hasta luego, Guadalupe. Chao, Andrea.